Bueno, 10:23 de la mañana venimos hablando de la ley de glaciares, la preocupación que hay desde distintas organizaciones por el tratamiento que se incluyó en extraordinarias en el Congreso para el tratamiento y que, bueno, está incluido en la próxima sesión de la Cámara de Senadores. La ley de glaciares que modifica en realidad la que veníamos teniendo y la que tenía Argentina aprobada, que era una ley que se trabajó mucho y que también es importante. La modificación de la ley de glaciares propuesta por el Gobierno Nacional es inconstitucional e ilegal, sostienen distintas organizaciones ambientalistas que están preocupadas por este cambio que pretende hacer el Gobierno Nacional. Pero para saber un poco más de qué se trata, para conocer cuáles son las modificaciones, en qué perjudicaría al medio ambiente esta modificación, tenemos a una abogada ambientalista que es especialista en el tema, se llama Romina Araguas, es integrante de abogados y abogadas ambientalistas y del Paraná No Se Toca, está de visita aquí en los estudios de la radio. Hola Romina, gracias por venir. ¿Qué tal? Gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, venían trabajando como organización y vos puntualmente también. Digo, ¿qué cambia, qué les preocupa esta modificación que pretende hacer el gobierno? Bueno, la verdad la modificación es preocupante. Lo que propone el gobierno es una regresión absoluta en la ley de glaciares. La ley de glaciares, como vos decías, fue una ley muy debatida, muy consensuada. Tuvo un veto presidencial, recordémoslo, pero fue una ley muy resistida por las grandes corporaciones, sobre todo por la Barrick-Gold, y esta ley, sin embargo, fue consenso de mucho tiempo, mucho trabajo, una ley que protege a los glaciares, porque crea un inventario nacional que dice, y esta ley dice que no se puede realizar ningún tipo de actividad peligrosa o que sea contra todos los glaciares. O sea, el inventario, el DIANIGLIA es el instituto que dentro del CONICET creado para determinar cuáles son las áreas glaciares y periglaciares. Recordemos, los glaciares son reservas de agua dulce que se encuentran en la cordillera, y estas reservas de agua dulce son el nacimiento de los ríos de cordillera. Entonces, el 40% de las cuencas de nuestro país dependen de estos ríos de cordillera. La ley de glaciares protegía a todos los glaciares y a todas sus áreas periglaciares. ¿Por qué? Porque son importantísimas. Recordemos también que las cuencas de los ríos estos, toda esta zona donde están los ríos de cordillera son zonas secas, y depende también la biodiversidad de toda esta zona. Entonces, estamos hablando del agua del 40% del país. ¿Qué pretenden hacer? Bueno, nosotros decimos que es absolutamente inconstitucional, porque en Argentina rige el artículo 41 de la Constitución, que dice que las provincias deben establecer, la nación debe establecer un estatus mínimo, un mínimo de protección, a través de leyes de presupuestos mínimos, como sería esta ley de presupuestos mínimos de glaciares. Y las provincias pueden proteger más. ¿Qué hace esta ley? Esta ley le dice a las provincias: ustedes pueden proteger de menos todo lo que quieran, porque solamente diciendo este glaciar no constituye, no tiene un interés hídrico, ustedes pueden eliminar a este glaciar y meter minería. Esa es en términos sencillos lo que hace esta ley. Entonces nosotros decimos que no es una ley de presupuestos mínimos, sino que es una ley que establece estándares mucho más bajos. Es una ley de sótano, no de piso, claro, sino de sótano. Me voy a poner un poco un abogado del diablo y del lado de quienes a lo mejor están pensando, bueno, a lo mejor las provincias quieren proteger, son gobiernos más cercanos a la gente, quieren proteger a su... Conocen más su territorio. Conocen su territorio. No, saben dónde son hay, unos ¿no? Desconfiados. ¿Por qué? Bueno, las provincias alegan el federalismo sobre el artículo 41, ellos dicen, no, los recursos son nuestros. Bueno, el tema es que un glaciar, por ejemplo, nosotros hablamos de las provincias. Un glaciar puede afectar las cuencas, no afectan a una sola provincia, porque se discurren, la cuenca va por todas las provincias. El río nace en el glaciar, pero afecta a más de una provincia. Entonces tendríamos este tema, que si una provincia quiere desafectar, además las provincias quedarían autorizadas sin ningún tipo de medida científica, sin ningún tipo de intervención científica. El DIANIGLIA es reconocido internacionalmente. Como nosotros tenemos muchos glaciares, los especialistas formados acá son reconocidos internacionalmente por la aptitud, por lo que han hecho, y el trabajo que se han hecho es colosal para determinar los glaciares y qué son y cuál es la relevancia y el centímetro que hay que proteger.
esta ley solamente con una decisión administrativa de una provincia que diga este glaciar no tiene ningún valor hídrico, puede sacarlo directamente del... O sea, no necesita por lo menos para poner, viste que a veces esas cosas dicen, bueno, una firma científica, no el nada. criterio de la provincia. Y no seamos tampoco, no vamos a ser tontos en pensar, las provincias tienen interés, y lo dicen todo el tiempo, Claro. Nosotros, mi ley lo ha dicho, esta ley lo que quiere es habilitar la minería que muchas veces se frenó con la ley de glaciares. Hay proyectos que se encuentran frenados, hay proyectos que se encuentran en vistas de realizarse, y todas estas mineras dan claros, o sea, son lobistas fenomenales, y hace años vienen luchando porque se habiliten. Repasemos un poco qué son los glaciares. Vos decías reservas de agua dulce, pero uno acá, qué sé yo, de La Pampa lo conoce a lo mejor más con fines turísticos, un glaciar Perito Moreno y punto, y no sabemos mucho en detalle. ¿Cuántos son en la Patagonia, en distintas provincias argentinas? Y pero para tener un poco de dimensiones, y cuáles son también los intereses que hay detrás de las zonas cercanas a los glaciares. Le digo que son 1900 más o menos, es muchísima la cantidad. Hay en todo, no solamente en la Patagonia, a lo largo de la cordillera se dividen incluso hasta... a lo largo de toda la cordillera tenemos glaciares, por eso te digo, y estos glaciares que nacen en las altas montañas, que son hielo en la alta montaña y también roca, lo que hacen es nutrir las cuencas de agua que surgen de la cordillera, las cuencas cordilleranas. Y en esas zonas es donde se pretende hacer actividad minera. En esas zonas, sobre todo en la zona de San Juan, de Catamarca, se pretende, en Mendoza sabemos que están teniendo una lucha los compañeros de Mendoza con movilizaciones, una movilización muy grande durante el verano, ¿no? Sí, ellos tenían una ley que protegía, que prohibía la actividad minera, y sin embargo, por el gran uso de agua, son una provincia de una sequía terrible, que vienen con crisis hídricas desde hace más de 10 años, y en esa provincia se pretende utilizar el poco agua que hay para utilizarla para la minería. Claro, no solamente está el caso de lo que dice el Poder Ejecutivo, Milei y algunas provincias con que hay intereses mineros que están frenados por la ley, sino que además hubo una judicialización que llegó hasta la Corte, ¿no? No está el caso Barrick, claro. Una vez que salió la ley, la minera Barrick Gold pretendió que esta ley era inconstitucional porque por esto que comentabas vos del federalismo, decía que no podía prohibir una ley nacional la actividad minera. Entonces, si bien tuvo suerte en lo local, en el ámbito local, la Corte Suprema dijo que las razones de Barrick Gold no eran suficientes, así que esta ley, la ley actual conforme la Corte Suprema, es una ley constitucional. Claro. Además del posicionamiento de abogados y abogadas ambientalistas, hay también distintas organizaciones que han salido a defender la ley de glaciares y a pedir que no se modifique. Digo, hay una movida a nivel nacional. Hay una movida a nivel nacional, hay una multisectorial por los glaciares que se formó, que nos han invitado a dar charlas acá, y están movilizando en todo el país. Lamentablemente la movilización es poca para el interés que deberíamos tener, o sea, no debería ser una cuestión solamente de abogados ambientalistas o de los ambientalistas, debería ser una cuestión de todos, porque estamos hablando del agua. Y sobre todo pensaba en esto de que, bueno, se viene escuchando, ¿no? De que es irrecuperable lo que se pierda. Entonces, eso a veces uno no toma conciencia de eso. No, y los glaciares ya vienen teniendo un detrimento debido al cambio climático. O sea, el cambio climático es innegable. Podemos discutir las razones, a lo mejor, pero tampoco las discutimos. El cambio climático es debido a la actividad humana. Sí. El presidente puede decir, pero más allá de que el presidente diga que no tiene que ver con la actividad humana, el cambio climático es una realidad absoluta. Estábamos hablando con amigos de Mar del Plata, que el agua está cálida en Mar del Plata. Los glaciares vienen teniendo, la gente que sabe que vienen teniendo un detrimento propio de lo que está pasando con el cambio climático. Entonces, si ya venimos con una pérdida grande de glaciares, el año pasado fue el año de los glaciares. ¿Por qué? Porque los glaciares son
fundamentales para combatir el cambio climático. Entonces, nosotros tenemos esta problemática con el cambio climático, venimos de retroceso, y a eso le sumamos mineras que destruyan los glaciares. Bueno, por otro lado también preguntarte por la inclusión en extraordinarias, porque cuando se incluyen en temarios así que son por fuera del periodo ordinario, significa que hay como una determinada urgencia. Digo, ¿cuál sería el argumento de ponerlo en extraordinarias ahora? Y en todo caso, si no, necesitaría esto de debate con especialistas, con expertos, con gente que conozca del tema, ¿no? Sí, claro. El único apuro es el económico, el lobby minero, la falsa inversión que van a traer estas mineras, porque ya tienen 3% solamente es lo que tributan, más el RIGI, más no queda nada acá. No seamos ingenuos, no queda nada acá. Y el único apuro es ese, el lobby, porque además el apuro también en el tratamiento también es inconstitucional y es contra los tratados internacionales. Nosotros tenemos firmado el Tratado de Escazú. El Tratado de Escazú, además de consagrar el principio de no regresión ambiental, o sea que no se puede proteger menos en materia ambiental, habla también de la participación. En todas las cuestiones ambientales es necesario tener la máxima participación. En este tema tan importante para la vida como es el agua, se va a limitar al mínimo la participación tratándose en extraordinarias. Entonces, nos parece el tratamiento es absolutamente contrario a la Constitución y a los tratados internacionales. Deberíamos garantizar, deberíamos escuchar a los especialistas. Los especialistas vienen diciendo a gritos que esta ley no es inconstitucional y que es contra el agua y que va a perjudicar gravemente los glaciares. Claro. ¿Qué escenarios te imaginas, digo, en el caso de que salga, porque el gobierno viene teniendo algunas victorias legislativas, supongamos que sale aprobada en el Congreso la modificación y que, bueno, se habilita una nueva ley de glaciares que termina siendo perjudicial? ¿Esto podría ser judicializado, pero mientras tanto a lo mejor hay avances en materia de empresas que quieren instalarse? Seguramente va a ser judicializado, nosotros también estamos pensando en la judicialización, y esto que ellos quieren certeza jurídica, lejos de traerles certezas jurídicas, le va a traer más incertezas jurídicas, porque la judicialización es inminente, como pasó con San Jorge en Mendoza, más allá de los resultados. Y recordemos, porque el Poder Judicial a veces debería ser independiente, pero muchas veces se deja llevar por las oleadas ideológicas y políticas del momento. Entonces, si bien es un Poder Judicial que muchas veces permeable, por decirlo de alguna manera, el gobierno durará lo que vaya a durar, y podemos tener otros gobiernos con diferentes ideologías, y si uno mira objetivamente la Constitución, esta claramente es una ley inconstitucional, también conforme a lo que ya ha dicho la Corte Suprema. Claro. Yo, aprovechando que estabas acá, quería preguntarte por otros temas. Yo no sé si quedaba alguna cosa pendiente allí del tema de ley de glaciares, pero sí preguntarte por el arroyo Ludueña. ¿Hay un seguimiento que estén haciendo, que tengas conocimiento de cómo está la situación? A partir también de la identificación de algunos puntos de descarga o de cloacas que están allí tirando algunas cuestiones que perjudican, ¿no?, el estado del arroyo. ¿Vos tenés algún seguimiento, algún conocimiento del tema? Yo participo, no muy activamente porque estoy con muchas cosas, pero sí formamos parte con el Paraná No Se Toca de la multisectorial del arroyo Ludueña. La verdad es que es preocupante la situación del arroyo Ludueña. No es el único caso. O sea, ahora vemos estos vertidos, son muy comunes. Sabemos que, no sé si recuerdan el caso del shopping que tiraba vertidos. Y los vertidos en el arroyo son muy comunes. Nosotros hemos tenido reuniones en el Consejo Municipal, el Consejo ha tomado algún tipo de intervención, pero es necesario realizar un comité de cuenca del arroyo, y que el comité de cuenca sea conforme a la ley actual, porque el comité que está formado tiene una visión economicista, entonces necesitamos que
quizás desde el Consejo Municipal, el arroyo es provincial. Claro. Entonces, desde la provincia... Le correspondería al Ministerio de Ambiente, digamos. Claro, exactamente. Y activar algún tipo de mecanismo de participación ciudadana donde podamos también denunciar, donde podamos colaborar, pero esto ya lo llevamos al Consejo, lo hemos llevado, la multisectorial siempre estuvo muy activa, denuncia, pero las denuncias caen en saco roto, no hay un sistema, no hay ningún aparato que haya podido contener una institución, no hay nadie que haya tomado el problema del arroyo Ludeña en serio, ni del arroyo Saladillo, que también es otro. Los dos están siendo contaminados Sí. y están más o menos identificados quiénes arrojan los desechos ahí. Sí, la provincia tiene identificado quiénes son los que arrojan los desechos, los tiene, pero no pasan de eso. Son cajas chicas. Claro. Son cajas del ministerio, lamentablemente. Bueno, nos suman que también en Carcarañá hay un problema similar, puede ser con los peces, el río, por un frigorífico contaminante. Sí, no sabemos todavía. Nos suma un oyente, digo. No, el río Carcarañá, pero no es solo a lo largo del río, la zona de oliveros de Casilda, se han encontrado muchísimos peces muertos, pero una zona grande, no es solamente un foco de contaminación, sino que es a lo largo del río, en las últimas semanas, se han encontrado muchísimos peces muertos. Sí, ahí lo que veíamos es que iban a tomar muestras para ver de dónde venía esa contaminación. Claro, ¿no? pero hasta lo que nosotros sabemos, nosotros tenemos, desde el Paraná No Se Toca, tengo una acción por la protección de la fauna ictícola. Le iniciamos en el año 2020 porque estos hechos son, la verdad es que el estado de la fauna ictícola es bastante deficiente, lo han venido diciendo en los últimos informes, las bajantes extremas del río hace que las reproducciones no hayan sido buenas, y a esto se suma la contaminación, el cambio climático, el dragado del río en el caso del Paraná, y acá en el Carcarañá son muchas las hipótesis que se barajan. Vi que decían que puede ser el cambio de temperatura, la bajante. Hay otras, decían también que había una espuma rara en algunos lugares, en otros lugares no, por eso, pero no hay una respuesta oficial. No hay todavía no se ha dado ninguna respuesta oficial que diga efectivamente de qué se trata esto, porque es rarísimo la cantidad a lo largo del Carcarañá, la cantidad de peces muertos que han aparecido, claro, con el riesgo sanitario que también implica, ¿no? Que porque la gente, hay chicos que juegan alrededor del río, o se mete la gente en época estival, la gente va al río y no sabemos si los peces están muertos, es una señal también. Claro. Decías que formás parte del Paraná No Se Toca. Contanos un poco también cómo están como organización. Sabemos que es difícil en tiempos de crisis poder sostener, poder reunirse, poder hacer un trabajo, ¿no? En ese sentido, ¿cómo están trabajando como organización y cuáles son un poco las prioridades de la agenda, además del tema de la contaminación de los arroyos? Mirá, desde el Paraná No Se Toca somos autoconvocados. Sí, como vos decís, cuesta un montón. Todos tenemos otras actividades, claro, todos tenemos otros trabajos, pero bueno, siempre estamos atentos a la mirada sobre el río. Nos preocupa mucho el tema de hidrovías en este momento porque es transversal a todo. Tenemos esta demanda metida por los peces. También tenemos un sector de educación. Nosotros hacemos vamos a las escuelas y difundimos la importancia de los humedales, la importancia del cuidado del río. En este momento el tema de hidrovía creo que es de lo más importante que está pasando. La licitación de hidrovía fue un escándalo el año pasado y pretende seguir siéndolo. Este gobierno no tiene miras ambientales. Pretenden llevar el dragado a 40 pies, que en ningún río del mundo pasa eso. Nosotros proponemos un transporte distinto, un transporte por barcazas. El dragado a 40 pies... si estamos hablando de mortandad de pez, sería secar el humedal directamente. O sea, ¿cómo están los gobiernos provinciales con respecto al tema? Los gobiernos provinciales en principio habían sido convidados a participar en el tema de la hidrovía con el gobierno de Fernández, pero bueno, ahora no han intervenido más en este tema. El dragado vuelve a ser tema de empresas extranjeras. Y lo que se está discutiendo es cuánto se va a dragar. Ni siquiera
no hay una mirada ambientalista de parte de las provincias. Claro, tener mayor dragado permitiría a estas empresas tener barcos que le permitan llevar mayor cantidad de cereales. Sí, lo que se pretende adaptar, porque los barcos que vienen acá son Panamex, creo que se llaman, que es el barco que pasa por el canal de Panamá. Entonces se pretende que los barcos en nuestro río tengan el mismo calado que tiene un barco que pasa por el canal de Panamá. Entonces esos barcos lo que se ahorra es el costo del transporte. Claro. Entonces nosotros proponemos transporte por barcazas. Claro que para ellos representa un costo, para nosotros representa nuestro río, claro, y representa nuestro modo. Porque un mayor calado impactaría muchísimo en el medio ambiente, con mortandad de peces, con daño las barrancas, por ejemplo. Claro. Es lo que podemos ver más evidente es el daño en las barrancas acá en nuestro río. Y contaban también el dragar, sacar el fondo del río. El río, la naturaleza es más inteligente de lo que creemos, y ahí en el fondo del río van los metales pesados, van los agroquímicos, todo lo que nosotros tiramos, el río lo coloca en el fondo. El dragado significaría arrasar con todo eso, llevarlo arriba de nuevo, con el riesgo que trae para todos, y esa es el agua que tomamos, el agua de la que se alimentan los peces. Sí, es un poco la misma lógica de la que estamos hablando con el tema de ley de glaciares. Digo, ¿qué priorizamos? O si podemos hacer algo sustentable, que nos dé una posibilidad de desarrollo económico, si querés, fuentes de trabajo y todo eso, que siempre es importante para un país, pero que al mismo tiempo sean proyectos sustentables, ¿no? Que te arruinen todo a largo plazo, porque después hay que seguir viviendo, ¿no? Y este gobierno claramente no tiene en miras ningún aspecto ambiental. Es arrasar con todo lo que es el extractivismo en estado puro. Necesitamos divisas ya, y que si lo ponemos a ver con lo fácil que se van las divisas en este momento, atraer inversiones, destruir el medio ambiente, dejarnos sin glaciares, dejarnos sin río, sin monte en el Chaco. Ahora se va también a colocar yo les traigo los problemas. Vamos a poner plantas de GNL en la zona del Golfo San Matías, que son zonas vírgenes, playas hermosas, cerca de las grutas, y destruirlas para que se lleven también el gas de vaca muerta. Y que quede claro que acá no queda nada. O sea, claro, no es productivo para nosotros. No dejan la minería, por ejemplo, en San Juan, que es una de las más, en los lugares donde se realiza minería intensiva, no son los lugares más ricos del país, no son los lugares donde se en todo caso quienes se enriquecen son las grandes multinacionales, las mineras, y lo mismo sucede. Tampoco dejan un peso acá. Tampoco dejan un peso acá. Digo porque a veces se piensa esto en función de decir, bueno, las grandes divisas que van a dejar, el dinero que van a dejar, y tampoco sucede eso. Es más una cuestión entreguista que otra cuestión, ¿no? Yo entiendo que sí. Y el trabajo a corto plazo muchas veces, ¿no? Sí, el trabajo puede ser un trabajo a corto plazo y no deja ningún beneficio para el país. Esto sobre que ya teníamos lo que quedaba era el 3%, sumado a eso el RIGI, todos estos beneficios que se han dado durante todo este tiempo a las mineras, es escasísimo lo que nos queda para nosotros. Quería agregar, Guille, porque nos llegan varios comentarios. Bueno, por supuesto, están César dice excelente, Romina, hay mucha gente que está con el hashtag la ley de glaciares no se toca, y también nos envían desde ese Instagram, porque por ahí lo pueden empezar a seguir también para informarse acerca de las diferentes acciones, que hay una campaña plurinacional, la ley de glaciares no se toca. Es una campaña que se va a tener también su concentración aquí en Rosario mañana, 26 de febrero, junto con Nietes en la Plaza 25 de Mayo a partir de las 17, ¿no? Así que
como siempre, en esa plaza, en donde estuvieron las madres de la Plaza 25 de Mayo de Rosario, confluyen muchas luchas, y en este caso será una también para movilizarse, para manifestar en contra de esta modificación en la ley de glaciares, y también la convocatoria, pienso, para la gente que a lo mejor tiene dudas, que todavía, bueno, no se compromete con esto, ¿no? O porque a lo mejor no le parece. También es un buen momento para acercarse a gente que esté informada, que seguramente quienes están organizando esto lo pueden hacer, para charlar de persona a persona y, bueno, sacar las conclusiones, ¿no?, con respecto a esto. Bien, Romina, bueno, gracias por haber venido a los estudios de la radio. Estaremos atentos al debate legislativo que se va a dar y, bueno, los resultados también de lo que sigue. Te agradecemos. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por venir. Gracias por estar. Bueno, hablábamos con Romina Araguas, que es integrante de Abogados y Abogadas Ambientalistas y del Paraná No Se Toca, con ella sobre el tema de la inclusión en extraordinarias de la ley de glaciares.